Quienes nacieron bajo la luna en el signo de Leo tienen la misión de aprender a validarse a sí mismos del mismo modo en el que esperan que sus seres queridos los reconozcan y valoren. Si esta es tu luna natal, podrías identificarte con la siguiente frase: la autenticidad comienza en el corazón. Si te identifica es porque hay en vos un gran anhelo de poder expresarte siendo cada vez más fiel a tu corazón. Y este es uno de los grandes dones que te otorga la luna, el astro que gobierna el mundo de tus emociones. Quédate hasta el final del video para conocer más sobre los grandes potenciales que te brindan estas influencias y algunos de los desafíos que te va a tocar transitar para poder desplegarlas al máximo. Mi nombre es Gaby y es un placer recibirte en el canal para hablar hoy de la luna en el signo de Leo. Siempre digo que nacemos bajo el signo lunar perfecto, cuyos potenciales van a acompañarnos a transitar diferentes circunstancias afectivas y emocionales que son exactamente las que necesitamos vivir para aprender a protegernos y nutrirnos emocionalmente y también a transformarnos para poder expresarnos siendo cada vez más fieles a nuestra naturaleza esencial. Hay algo en lo que hago mucho énfasis cuando brindo mis sesiones de acompañamiento personalizado y tiene que ver con el hecho de que por nacer los seres humanos en la Tierra, la Luna es el segundo astro más cercano a nosotros y es por eso que suele ser muy común que nos identifiquemos muy rápido con la energía del signo por el que transitaba la luna al momento de nuestro nacimiento. Podemos identificarnos más rápido con esa energía que quizás con la del ascendente o incluso con la del sol. Y hay algo en relación a esta cercanía de la luna y la tierra y tiene que ver con que también la astrología toma mucho a los planetas como personajes y los compara con algunas figuras del entorno de nuestra vida que nos espejan la energía, nos ayudan a identificarla en nuestro campo vibratorio y luego a hacerla propia. Y es justamente este personaje muy lunar uno de los más importantes de la vida de cualquier persona, esa persona que estuvo cerca tuyo incluso desde antes de nacer, y me estoy refiriendo a tu figura materna, a tu madre. No importa si fue una madre biológica la que te crió o si fue una mamá adoptiva o varias mamás que fueron jugando este rol en diferentes etapas de tu vida, estoy segura de que toda esta información está muy marcada en tu carta natal y haciendo un estudio personalizado vas a poder descubrir muy a profundidad todas las conexiones que tiene este astro y cómo es que sus influencias configuraron en tu vida diferentes tipos de vivencias en relación a este arquetipo, el arquetipo materno. Entonces te recomiendo que si te interesa busques a alguien que te acompañe o si querés contactar conmigo encontrás los datos en la descripción del video, porque profundizar en tu carta natal puede ayudarte a entender mucho mejor muchas de las cuestiones que afectan a tu mundo emocional y a tu manera de gestionar estas emociones. Y volviendo a la cercanía entre la luna y la tierra y cómo esto te afecta de manera tan particular, cuando naciste la luna transitaba por el signo de Leo. De hecho lo hizo durante 2 días y medio, que es lo que transita la luna por cada signo, cada mes, invitando a todos los seres humanos que habitaban el planeta en ese momento a expresar sus emociones a través de los tintes que este signo propone. Pero en tu caso, por haber nacido en ese momento particular, sus influencias se iban a quedar activas para siempre e irían mostrando a lo largo de tu vida los grandes potenciales y dones que te brindan. La luna se asocia a cualidades maternales como lo son cuidar, brindar protección, nutrir, y es a través de las características de este signo que tu mamá o quien haya cumplido estas funciones en tu vida seguramente habrá expresado su rol, habrá jugado su función. Algo importante para aclarar cuando hablamos de mamá, o más bien para reflexionar, porque creo que todos y todas nos podemos dar cuenta de esto, pero está bueno recordarlo, es que en todas las figuras arquetípicas hay a nivel de inconsciente colectivo una gran idealización, un gran anhelo de que, en este caso mamá, coincida con una figura de gran madre, de mujer sacrificada que deja todo para abocarse a su rol, para ser la mejor, para encajar perfectamente con este arquetipo. Sin embargo, esto no ocurre jamás. Por más que una mamá se esfuerce, siempre va a haber algunos
aspectos en los que puede fallar porque somos seres humanos y entonces todas las mamás hacen lo que pueden, expresan su función de la manera en la que en su momento decidieron hacerlo y también tuvieron la capacidad de realizar esas funciones. Por supuesto que no estoy queriendo justificar casos muy extremos en los que hay conflictos muy grandes, aunque de todos modos toda la información que tiene que ver con lo que es una figura materna y el mundo emocional de una persona está implicada en una carta natal, es decir, a través de un estudio personalizado se puede descubrir información muy profunda que no solo ayuda a entender el para qué de la realidad de la persona, sino también a encontrar formas de trascender esas vivencias dolorosas y de resignificar la energía materna. Y otro punto importante a observar es que hay 12 signos del zodíaco y la luna en cada uno de los signos se comporta de manera muy diferente. Y suele ocurrir que cuando en una familia hay varios hermanos, tendemos a comparar cómo se comporta mamá con uno y con el otro. Siempre tiende a haber como estas comparaciones que resultan siendo incómodas y que en realidad lo que nos ayuda a entender la astrología y en este tipo de análisis de descubrir las particularidades desde las que se expresa cada luna, es que es imposible que una mamá, por más que se esfuerce a hacer de la misma forma con todos sus hijos, sea percibida de esa manera, porque cada persona percibe a esta figura de acuerdo a las energías que están codificadas en su carta natal. Siempre hay una disposición a ver desde este prisma. Entonces, hablar de esto también ayuda a entender por qué a veces vemos esas diferencias que son tan naturales, tomando en cuenta lo que propone, por supuesto, la astrología. Pero ¿quién y cómo es el signo Leo? De elemento fuego y espíritu extrovertido, Leo tiene la misión de individualizarse, de la tribu, de la pertenencia. Es por esto que quienes nacen bajo esta energía buscan decididamente desarrollar un carácter fuerte que les permita destacar, diferenciarse de su entorno de pertenencia y no dudan en usar todo su carisma y creatividad para lograrlo. Leo ama ser genuino, es un signo muy fiel a sí mismo que se siente muy bien ocupando roles de centralidad y liderazgo justamente porque son los que le permiten expresarse tal cual es, y mientras más genuina es su autoexpresión, mayor es su resonancia con las personas que le rodean. A veces caemos en cometer un juicio hacia las personas con mucha energía de Leo o hacia el signo en sí, que tiene que ver con sentirlo como un signo muy egoísta, muy egocéntrico. Tenemos que recordar que cada signo dentro del zodíaco tiene una misión especial y justamente la de Leo es trabajar la individualidad, crear un espacio para fijar una identidad, para la afirmación de un yo, de un centro. Si no existiera este momento del zodíaco, no existirían las individualidades, no seríamos cada quien una persona diferente. Este juicio suele nacer desde la creencia que todos los seres humanos tenemos que comportarnos de la misma manera y de no entender justamente que cada quien nace alineado con una etapa zodiacal y que está bien que exprese las energías que cada signo le propone. Sin embargo, es cierto que hay algunas personas que caen en polos, que expresan las sombras del signo, y esto no condena a nadie, simplemente son posibilidades y decisiones que se toman y no implica que no se pueda salir de ahí jamás, simplemente es una cuestión de que quien lo expresa de esa manera se dé cuenta, decida trabajar esa energía y hallar un mayor equilibrio para expresarla de forma más plena. Leo es un signo de carácter fuerte, se podría decir que es masculino que va hacia afuera y se vincula al arquetipo del rey o de la reina. Esto explica también esta capacidad para ocupar lugares de mucha visibilidad, motivar a otros, generar como esta resonancia, ¿sí? Imponerse. Esto tiene que ver también con que Leo obtiene mucha de su energía de su astro gobernante, que es el Sol. Leo es un hijo del Sol, astro asociado a la chispa de vida, de tal majestuosidad como para generar la energía más potente y vitalizadora de todo el sistema que lleva su nombre. ¿Cómo un hijo del Sol no iba a tener el carácter que tiene Leo?
Pensemos que a Leo también lo representa el león, este animal que es el rey de la selva, que con su melena, con su carácter es sumamente llamativo, se impone, defiende a su manada. Leo también en esta cuestión de que es un signo muy fiel, si bien busca expresar su individualidad, tiene un gran respeto por su manada, por su pertenencia, no le da lo mismo. Y estas influencias pudieron haberse sentido muy marcadas en tu figura materna durante tus primeros años de vida, o quizás en la actualidad la sigas sintiendo. Esto depende de cómo cada quien se posiciona en relación a su energía lunar. Pudo haber sido una madre que se comportaba como una reina y tenía un carácter muy único, una identidad muy diferente que la hacía destacar y te hacía sentir al mismo tiempo orgulloso de ser su hijo, de ser su hija, o muy especial por serlo, como alguien diferente por ser hijo de esta persona. Una mamá que también te demostraba su amor de manera muy apasionada e incluso a veces algo dramática, y que te crió enseñándote a ser mejor que el resto en todo lo que te propusieras, justamente para que aprendieras a diferenciarte, a destacar, a brillar, y también para que la hicieras sentir orgullosa. Y además de las formas en las que mamá te crió y te dio amor y te contuvo en tu infancia, la vibración energética de tu hogar, del núcleo de familiar o de pertenencia, pudo haber tenido un fuerte impacto en tu forma de sentirte protegida, de sentir refugio. Es muy común que para quienes nacen con esta luna, la familia completa tienda a hacer sentir especial a estas personas, como si fueran sus fans, o como si estas personas, o como si fueran su público, que todo el tiempo están pendientes de lo que hacen, festejando, aplaudiendo, algo que es sumamente motivador y estimulante, ya que ayuda a forjar una confianza fuerte. Sin embargo, también a veces condiciona mucho, genera una expectativa de uno mismo demasiado alta y una demanda personal bastante compleja. Todas las lunas brindan ciertos dones o potenciales que podemos aprovechar mucho para fortalecer nuestra profesión, nuestro trabajo, nuestra vocación, para vincularnos con otras personas. Y uno de tus dones es esta conciencia de líder o lideresa que te caracteriza. Aunque te parezca un poco raro, no todas las personas tienen esta capacidad de sentirse tan orgullosas y felices de ser quienes son. Tu luna te guía a ocupar tu lugar en el mundo sin miedo y a usarlo como escenario para impulsarte, para obtener reconocimiento y también para motivar a otras personas. Tu luna te permite ser un gran ejemplo, generar inspiración en quienes te escuchen, en quienes te vean, sobre todo cuando haces las cosas con pasión. Leo tiene este gran don, ¿no? Es un signo muy, muy motivador, y es un signo que es capaz de ayudar a otros a recordar quiénes son, qué aman hacer, qué aman expresar. Recordar justamente es volver a pasar por el corazón. De la misma manera en la que tu mamá te enseñó a destacar, vas a buscar hacerlo con las personas a las que quieras ayudar, a las que quieras motivar, obviamente filtrándolo desde tu propio nivel de conciencia, en la que te vas a volver igual que mamá. Simplemente es recordar algunas cosas o tenerlas tan incorporadas que te va a salir con pasión ayudar y cuidar de formas similares. Tenés el don del magnetismo y te encanta confirmarlo, incluso si hubieras nacido bajo un sol en un signo un poquito más introvertido. Tu luna siempre te va a llevar a necesitar un poco de atención, reconocimiento y luz propia. Y si bien la capacidad de liderar que vos tenés es uno de tus mayores dones, para aprovecharlo plenamente, por supuesto que vas a tener que aprender a gestionarlo con madurez y mucha responsabilidad. Encauzar adecuadamente los potenciales con los que nacimos ordena mucho nuestras vidas, particularmente a nivel emocional, y puede llegar a tener un impacto tan bueno en uno mismo que generar por defecto un impacto positivo en la forma de vincularnos con quienes nos rodean. Todas las disciplinas que te ayuden a fortalecer tu autoexpresión, a brillar,
y a canalizar tus sentires son ideales para vos, particularmente aquellas que promuevan tu visibilidad, como el teatro, la danza, la pintura. También ocupar roles profesionales de liderazgo en los que puedas manejar personal, dirigir o cumplir tareas de mucha responsabilidad en la que se te otorgue un reconocimiento claro. Pueden ser sumamente positivos para tu desarrollo y por supuesto hacerte sentir como en casa. Y quiero hablar de algo muy importante de lo que hablé en el resto de los videos de la luna que subí al canal, y tiene que ver con algunos puntos reactivos y regresivos que genera la luna y que son importantes de identificar para descubrir cómo gestionarlos de forma más maduras, con mayor responsabilidad. Y tiene que ver particularmente la luna en Leo con el hecho de hacer creer a las personas que si no son vistas, si no son reconocidas, si no las aplauden, no las quieren o no son suficientes. Quienes nacen con esta luna pueden llegar a creer eso, y la energía creativa que tienen tan maravillosa en estos casos termina siendo expresada de manera muy reactiva, desde un lugar de miedo, buscando atención a toda costa, pero desconectando a la persona de su verdadera pasión y de su verdadera esencia. Pensemos que Leo, por ser un signo de fuego extrovertido, a veces incluso puede generar un poco de drama. Es un signo dramático, por eso se le dan bien las disciplinas expresivas, como por ejemplo el teatro, ¿sí? Entonces, caer en esos dramas también podría ocurrir por miedo, por inseguridad. Es decir, siendo luna en Leo, lo que te va a dar seguridad siempre va a ser tener sobre vos los reflectores, llamar la atención, que las personas te demuestren que ven tu grandeza, que se dan cuenta que sos único y que eso tiene mucho valor. Sin embargo, esto es un lugar en el que radica tu zona de confort, que fue configurado en tu infancia. Es decir, esto, o tuviste tanto de esto en tu infancia que te llevó eso a sentir que era lo que necesitabas para siempre, para sentirte bien. Y poder salir de este lugar y aprender a darte a vos mismo desde un lugar de madurez, sin esperar constantemente la atención de los demás, es un gran desafío que estoy segura de que todos y todas las lunas en Leo pueden lograr. Sin embargo, requiere obviamente de un trabajo interior muy, muy, muy profundo. Entonces podrías estar pensando, bueno, ahora que ya identifiqué este patrón, este hábito, ¿cómo hago para no caer ahí? O para que cuando esté por volver a caer me dé cuenta de cómo gestionar mis emociones de forma diferente. Bueno, en primer lugar es clave que comprendas que todo lo que en tu infancia te nutrió, en tu entorno familiar y los ejemplos que te dio mamá, cómo ella te cuidó y todo, fue como estar en una escuela, en una formación en la que estabas incorporando una esencia nutricia que luego, al ir volviéndote una persona adulta, se convirtió en una sustancia en tu ser, desde la que vos mismo, vos misma podés encontrar formas diferentes de nutrirte y de protegerte. Tu mayor desafío es aprender a sentirte cada vez más feliz con vos mismo, pero a nivel interno, para dejar de depender afectivamente del reconocimiento de los demás y de la visibilidad que te dan las personas que te rodean. Al dar este paso hay algo, en primer lugar, se calma mucho y que madura mucho, mucho, mucho la energía creativa. Cuando, en lugar de valorar tu existencia por la opinión externa, aprendes a amarla desde tu filtro personal, tu identidad, te prometo que evoluciona. Para sentirte bien con vos misma, es vital que dejes de dirigir la luz principal de tu vida al público y que la enfoques en tu interior. Que aprendas a escuchar tus emociones y a encauzarlas de forma digna, madura, responsable, sin malgastar tu energía. Cuando usamos la energía que nos da la luna de manera reactiva, realmente nos cansa mucho. Eso termina generando que algo que podría haber sido una expresión muy bonita termine siendo una expresión totalmente inconsciente y desconectada del aquí y el ahora. Las expresiones reactivas lunares tienden a ser reacciones que tienen que ver con cosas que nos ocurrieron en el pasado, más que lo que nos está ocurriendo en el presente. Entonces, es importante que también escuches
qué hay detrás de cada emoción que te lleva a reaccionar desde el miedo, desde la inseguridad. Quizás podrías preguntarte qué hay detrás de un enojo por falta de reconocimiento. Podría ser una niña herida a la que le falta disfrute y que está demasiado pendiente de tener que demostrarle a mamá que es valiosa, que es digna de ser su hija. Anímate a escucharte a vos misma desde este nivel de profundidad y de buscar los recursos y las terapias que necesites para poder salir de allí. Y, por ejemplo, el conocer a profundidad tu carta natal puede ayudarte mucho en este aspecto porque te brinda una perspectiva mucho más amplia y muy diferente para que te entiendas y para que descubras cómo volver este refugio un potencial. Y ya que te hablé del problema, te voy a dar una práctica para que puedas lidiar con algunas incomodidades emocionales o trabajar día a día con ciertos aspectos de tu ser como para ir encontrando calma y paz interior, algo que ayuda mucho a la gestión de las emociones. Es importante que sepas que esta práctica va a ser demasiado simple, que hay una parte de tu ser que quizás piense que por ser tan simple no va a servir o no te va a aportar nada nuevo. Sin embargo, quiero que recuerdes que cuando trabajamos con la energía de la luna, estamos hablándole a nuestra niña interior y que para trabajar con esa energía necesitamos ser lo más simple que podamos, porque es una energía de máxima delicadeza, de mucha ternura, de mucha sensibilidad. No podemos trabajar esta energía desde un nivel de complejidad intelectual demasiado grande porque eso lleva a que nos desconectemos incluso mucho más de este costado de nuestro ser. Entonces, dicho esto, te recuerdo, lo que te da seguridad muchas veces es la devolución externa, que otros te vean, te reconozcan, te aplaudan, vean lo importante que sos. Sin embargo, con esta práctica vamos a trabajar esa capacidad de valorarte y de reconocerte, pero a nivel interno. Para lo que te propongo que crees un espacio diario en el que puedas reflexionar durante 2 o 3 minutos sobre lo que considerás que te vuelve un ser único, que te hace ser especial y que no requiere ni desgaste ni ningún esfuerzo de tu parte porque lo haces en tu casa, sentadita, tranquila, al despertar o quizás antes de irte a dormir, en esos momentos en los que estás en calma y en los que nadie te escucha ni nadie te ve. Es importante entonces que empieces a reflexionar sobre estas pequeñas cosas que te hacen ser única. Por ejemplo, mi tono de voz me hace ser única. Mi forma de caminar me hace ser única. El latir particular de mi corazón me hace ser única. El color de mis ojos me hace ser única. Mi forma de ver la vida me hace ser única. Mi forma de amar me hace ser única. Y así a lo largo de 2 o 3 minutos cada día o cuando puedas hacerte tiempo. Volver a las cosas simples pero tan hermosas que te hacen ser alguien único en diferentes aspectos. Te invito a que una vez que hayas hecho tu repaso diario, que cada día es posible que identifiques cosas diferentes que te hacen ser única, cuando termines esta práctica es importante que vuelvas las manos a tu corazón, que agradezcas por haberte dado este tiempo, que agradezcas a la vida por haberte creado, por haberte permitido existir. Y es más, si querés hacer la práctica con tus manos sobre el corazón, eso sería más maravilloso aún porque estás reforzando esa conexión con tu centro y escuchando los latidos de tu corazón a medida que vas haciendo estas reflexiones. Me parece sumamente importante que te animes a hacerlo y que compruebes cómo esto va cambiando tu forma de sentirte, tu forma de actuar, tu forma de relacionarte con otras personas. Es muy simple, como te decía, pero te aseguro que si lo haces con constancia, podría ayudarte a que vivas más enraizada en tu valor propio y menos dependiente de la validación de los demás. Y quiero hablar ahora de algo muy importante y clave sobre toda luna, y en este caso, cómo se siente emocionalmente estable, cómo demuestra emociones, qué le gusta a la luna en Leo, qué necesita para sentirse feliz. Bueno, la luna en Leo, en primer lugar, demuestra afecto haciendo un lugar muy especial en su vida para las personas a las que quiere, a las que ama de corazón. Va a querer que seas actor o actriz principal de la obra que es su vida, dándote obviamente el reconocimiento y el mérito que te corresponde. Por otro lado, cuando una luna en Leo
ama genuinamente, va a ser capaz de reconocer los potenciales, los valores, las capacidades únicas de las personas que la rodean, de quienes son sus seres queridos. Hay un rasgo leonino que, como todo signo de fuego tiene, que es esta cosa de competitividad y a veces hasta cierto nivel de envidia por que otros lo superen. Sin embargo, hay personas con luna en Leo que nunca van a sentir esto porque es de acuerdo a dónde se posiciona la luna, pero hay lunas que sí lo sienten y si quieren genuinamente lo van a superar muy rápido, van a ser capaces de no dejarse llevar por eso y de emocionarse y sentirse plenamente feliz porque sus seres queridos, sus seres amados tengan esas capacidades. También se van a sentir únicas y muy especiales por formar parte de la vida de esas personas, de ser sus amigas, de ser su pareja. Si la luna en Leo te quiere, te lo va a demostrar compartiendo con vos su felicidad, sus emociones, sus logros. Pensemos que por ser Leo un signo muy enfocado en trabajar la individualidad, puede ser un poco individualista. Sin embargo, sí necesita de estar con sus afectos y sí aprecia mucho el tiempo compartido, aunque no suele generar demasiada dependencia. Es un signo como más de buscar hacer las cosas por su cuenta. Y del mismo modo en el que demuestra afecto dando mérito, ayudando, va a valorar mucho que quienes ama la incluyan en su vida y le den su mérito por estar, ni hablar de que le va a encantar que sus afectos y amistades la reconozcan, la motiven, se sientan orgullosos de tenerla cerca e incluso que se inspiren con su presencia, con sus ejemplos, que le den como este lugar de visibilidad especial. Si la luna en Leo ve que la tratás de forma amorosa, respetuosa, siendo fiel y honrando su valor, va a querer tenerte cerca para siempre. Leo es un signo de fidelidad. Cuando siente esta fidelidad puede sostener una relación durante muchos años. En cambio, si la luna en Leo nota que no valoras su presencia, no le das demasiada importancia o ni siquiera te nace reconocer sus dones, sus capacidades, o a veces te olvidas de decirle cosas que la hagan sentir bien, dependiendo del nivel de conexión que tengas con una luna en Leo, si sos muy cercana, si sos su pareja, un amigo, es probable que esto la haga sentir un poco de resentimiento, sentirse enojada, sentirse triste, incluso si no hubiera por tu parte un deseo de lastimarla, si no te hubieras dado cuenta de lo que estabas haciendo, es probable que de todos modos se enoje porque es muy importante para una luna en Leo que la hagan sentir vista, que no la ninguneen, digamos. Entonces, si estás en este lugar de haber herido sin querer a una luna en Leo y querés que siga en tu vida y querés seguir cerca de esa persona, en primer lugar te recomiendo darle un pequeño espacio para que se le pase el enojo más bravo y ya una vez que consideres que es adecuado, seas honesta, seas genuino, le hables desde un lugar de corazón, expresándole por qué estás arrepentido, que sos capaz de reconocer lo que hiciste mal, por qué la querés en tu vida, por qué querés seguir en su vida. Es probable que si una luna en Leo te quiere bien, incluso aunque la hayas lastimado, si le pedís una disculpa acorde a lo que se merece, te perdone y todo siga bien. Quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar o dar cierto testimonio de cómo ha sido para mí trabajar con personas con esta luna. Y no solo trabajar, también en mi familia hay varias personas con luna en Leo que me han permitido ser testigo de cómo es esta energía, cómo la viven, cómo la expresan. En general, todas ellas, si bien todas las lunas en Leo son diferentes, no hay una luna en Leo que se parezca a otra, salvo en su carácter y en su pasión, todas ellas han logrado brillar y obtener cierto lugar de reconocimiento en las diferentes tareas que han elegido, todas muy apasionadas, muy expresivas y sumamente amorosas. A Leo lo gobierna el corazón, entonces son fieles a eso, son personas que cuando están felices con alguien lo demuestran, que no esconden su pasión, que dan todo por quienes quieren y muchas de ellas se han dedicado al ambiente artístico, actrices, cantantes, se han dedicado a la pintura
y otras han elegido caminos vocacionales más ligados a la docencia o al mundo empresarial, cumpliendo en estos ámbitos roles de mucha responsabilidad, de dirección, de manejo de personal, de empleados, y todas han logrado hacerlo con mucha excelencia, podríamos decir. Lo que sí es que cuando se les va la pasión por algo aparece mucho enojo, por esto es importante que más allá del despliegue vocacional siempre tengan un poquito como varias cositas para hacer que les permitan expresar su pasión, porque Leo tiende a fijar la energía en algo y cuando de eso ya no hay nada más que sacar, empieza una sensación de malestar que es importante cubrir haciendo otras cosas o en el trabajo personal. Pero en general la verdad es que todas han sido y son personas a las que quiero mucho y que me han inspirado también. Y antes de terminar el video te comparto algunos casos de personalidades nacidas bajo esta luna que vos podés tomar como inspiración o como casos de estudio. Vas a encontrar todas sus cartas en internet. La mayoría de ellas son celebridades y figuras del espectáculo, sin embargo hay muchos más ejemplos, es cuestión de indagar. Yo elegí estos porque son muy representativos y actuales, pero bueno, podés ir más allá de estos ejemplos y encontrar muchas más personas con esta luna que te inspiren. Bruno Mars, David Bowie, Julia Roberts, Gandhi, Lana Del Rey, Paul McCartney, Lily Collins, Chris Martin y Tom Cruise. Ahora me gustaría pasarte la palabra. ¿Naciste bajo esta luna? ¿Cómo es para vos expresar tus emociones? ¿Has estado viviendo desafíos que te ayudaron a descubrir maneras más maduras y conscientes de expresar tus energías? ¿Cuáles son tus grandes pasiones? Contame todo lo que quieras en los comentarios. Es sumamente valioso tu aporte y tu interacción, así que más que agradecida de verte en los comentarios. Recuerdo que si querés hacer un análisis personalizado de tus energías natales, un análisis de revolución solar, de tránsitos, de ciclos de vida, más que feliz de acompañarte. Vas a encontrar todos los datos de contacto en la descripción del video. Conocer nuestra carta natal es clave para transformar nuestra vida, para dejar de esperar que las cosas nos ocurran y hacer que las cosas sucedan. Gracias por estar acá, gracias por haber llegado hasta el final del video. Espero que te sea de mucha utilidad, de máximo provecho y que puedas sacar de esta información lo que estabas necesitando para resignificar tu forma de expresar tus emociones, para gestionarlas desde una nueva conciencia. Te mando un abrazo, te recuerdo que este video fue hecho con mucho respeto y mucho amor y nos vemos pronto.